Y me encanta cuando te llegas a encontrar con sorpresas. Y miren la sorpresa que me acabo de encontrar acá. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gameonsin, ¿dónde estás? Hoy toca una búsqueda de lo retro. Eso que les encanta, que hablamos de todo un poco, pasamos por... Uy, Dios santo, se siente ya el verano. Hablamos de videojuegos, de cosas curiosas, hasta de ropa por ahí, si un caso es un poquito geek. Increíble, acá me encuentro con unos compañeros del ayer que están limpiando abajo de su apato, abajo de su departamento, al detalle. Es que es increíble, sacan hasta lo último de hierbita que puede salir acá en la vereda. El detalle, el detalle. Y por fin veo el Hard Off. Vamos a ver, a este no sé si he venido la verdad en el pasado. Pero antes, ya que estamos hablando del pasado, vamos a regresar en el tiempo en otra tienda y de ahí venimos aquí en la actualidad. Ahora estamos yendo a una tienda, un Surugaya que se ha estrenado hace pocas semanas. Está en el 6º piso. La otra vez que vinimos, Una Mujer Sin Rostro, recién estaban aceptando solamente compras. Es decir, la tienda se estaba dedicando a solo comprar artículos que los usuarios querían vender, para tener la tienda bien nutrida. Vamos a ver qué tan nutrida ha quedado. Y ya llegamos. Uy, están llamando por teléfono. Ya llegamos, hermanos. Lo primero que podemos ver son figuras. Aquí se enseña los MyCloth X, los más caros, de Acuario y de Capricornio, 150 y 170 dólares respectivamente. Estos ya son con la armadura dorada, pero como que versión sagrada, creo, ¿no? Pero ya está más barato. Debe ser, de repente tiene algunas fallas. Y mira, ahí está Tauro. 480, 470 y tantos dólares más o menos. Qué caro, ¿no? El de Tauro es uno de los más caros, por lo que he podido ver hasta ahora. Y por allá está la entrada. Ahora sí está abierto. Es grande, Una Mujer Sin Rostro. Se ven bastantes pasadizos. Sí. Ni bien hemos entrado, lo primero que ha visto la Mujer Sin Rostros es su Q-Posque de colección. Te vas a llevar Mujer Sin Rostro. Sí, es Júpiter, ¿no? Júpiter, sí. Júpiter. ¿Cuánto está? 2000. 2000, casi 20 dólares. Quiere conseguir todas las... ¿Cómo se dice? Las chicas superpoderosas. Bombón, Burbuja y Bellota dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal. Y por acá está lo infaltable, hermano, las máquinas. Este que le encanta a la Mujer Sin Rostro, de los papelitos. Y por acá ya es como una máquina de garra pequeña. Acá tienes que agarrar la llave. Lo vimos en el video de las ediciones especiales de la Nintendo Switch. Por ahí le dejo el video si me acuerdo. Uy, me hay un ganador. Este muchacho. Acá hay otro. Acá hay otro. Un poquito más reservado. No quería que se le vea la carabina, la carita. Y por acá, este es con peluches, ¿no? Sí, tienes que agarrar el peluchito y puedes ganarte esto. Cada Totoro es un premio, ¿no? Y aquí te dicen, depende de cada color de Totoro. El celeste es esta secadora, creo. El verde es la Nintendo Switch o la PlayStation 4. Y el plomo es 2 cajas de Pokémon, de ¿no? Pokémon, de las nuevas que han salido. Hay que intentar una. Sí. Y acá una ganadora. Bueno, vamos a intentar. Hay que decir que cada jugada está 2 dólares, Mujer Sin Rostro, 200 yenes. Sí, un poco caro. Aquí va el primer intento. Ay, coño. Ay, qué pequeño. Ay, coño. Uy. Voy a intentar con el verde, a ver. Vamos a ver, no, sabe escapar ese. Sí. Uy, apenas si lo agarra. Pero las garras están bien así. Uno más, porque uno es ninguno. A ver, segundo intento. Vamos, Totoro. Ya, Gameonsin, por favor. Agárralo bien, ya. Ya está, ya está. Mío. Míralo este. Qué falso. Muy gordito está. Está muy gordito. Y llegamos a la zona de videojuegos. Hay bastantes cositas curiosas. Algo que siempre me han dicho es: Gemo, ¿hay juegos en inglés aquí en Japón? Y la respuesta es no. Al menos en provincia, sí, no. Como he venido un poquito más en ciudad, nos hemos encontrado, por ejemplo, este Legends of Wrestling 2. Ahí con Hulk Hogan en la portada. Y por ejemplo, este juego está netamente en inglés. No sé si tendrá español, la verdad desconozco. Pero sí es versión americana, así que acá hay uno. Su precio es de 12 dólares, un poco menos. Pero créanme que es el único, creo. Este de Mortal Kombat no estoy seguro. Sí, también es americana, lo sabemos por
el diseño de la caja, ¿no? Porque el diseño de la caja japonesa es así, miren, mucho más pequeño. Y no es plástico la cubierta, sino cartón. Pero bueno, solo esos dos. Muy aparte de eso, algo que me llamó la atención es este mando de Pokémon Tournament. Este de Pikachu lo hizo Hori, obviamente con certificado de Nintendo para la Wii U. ¿Recuerdan que estaba de moda el Pokémon Tournament? Bueno, este mando también lo veíamos en los arcade, que por cierto ya no hay ningún arcade de Pokémon Tournament, al menos ya no he vuelto a ver. Me acuerdo que cada combate estaba $1. Y también el arcade tenía estos mandos, en blanco creo. Sí, en blanco. En blanco era, ¿no? Mujer sin rostro. Sí. Bueno, este era uno especial. También podías conectar en el arcade, podías conectar este mando. O sea, tú podías traer tu propio mando. Está 1400 yenes, Mujer sin rostro. Está barato, sería un bonito recuerdo. Bueno, entonces nos lo llevamos. Vamos a verlo por dentro, vamos a recordar y a darle una probadiña también. Mira por acá, Mujer sin rostro. Mira este accesorio, este periférico. ¿Qué crees que es? Intenta adivinar. Una batería. Una batería con las baquetas dentro. No, ¿sabes qué es? Es solamente para gente como Gemusín. Es para puros guerreiros nomás, mira. Esto te lo pones tanto en las piernas como en los brazos. Y este es un Martial Beat 2, que es un juego como de artes marciales. Entonces tú das patadas y movimientos, ¿entiendes? Sí. ¿Ves? Así, ajá. Así como yo. Solamente la gente Forge. ¿Qué te parece? Está $20 más o menos. Está bonito para jugar. Sí, parece que viene con el juego también. Y es sensor, ¿no? Lo malo es de que parece que es infrarrojo, ¿no? Creo que esto era para la PlayStation 2 o me estoy equivocando. Creo que sí. Antiguo ya. Sí, ya tiene su tiempo. Y creo que era con estos infrarrojos y tienes que colocarlo encima del televisor, si no, no agarra muy bien. Hay algunas cosas curiosas arriba, Mujer sin rostro, no te creo. Mira esto, Mujer sin rostro. La pistola del Área 51. Este es un juego de PlayStation 1. Ya. Que la verdad, si lo jugamos ahora, es una porquería. Porque emulaban como los personajes con caras humanas. Estaban comenzando a trabajar con ese tipo de gráfica. Y era como un House of the Dead. ¿Te acuerdas de esos arcades que hay para disparar? Sí. ¿No? Es como una cinemática y tú interactúas disparando. Pues Área 51 era algo parecido. Pero no sabía que tenía su pistola, ¿ves? Es como que, mira, te dispara y se rompe el vidrio. Esto debe ser año 96, 97 seguro. Solo dice Japón, mira. Sí, solo en venta para Japón. ¿Ustedes han jugado Área 51? Déjenmelo ahí en los comentarios para la PlayStation 1. De verdad que sí, me trae recuerdos. Está bueno su caja, mira. Sí, está bastante bien cuidado. Pero también $30, ¿ah? No es que esté regalado tampoco a comparación de otros periféricos, ¿no? Que sí están $9, $10. Después de eso no hay mucha cosa más, la verdad. No hay nada que me haya llamado mucho la atención para mencionarlo. Así que vamos viendo a otra tienda, ¿no? Sí, vamos. Tienda nueva, esta vez un Bugoff. Ahí la señora probándose. Y aquí venden de todo, como ustedes ya saben, de todo. Miren aquí, para los que les gusta el fútbol, hay camisetas. Obviamente todas de segunda mano, ¿no? Por ejemplo, el exjugador del Inter, Nagatomo, con el 55. Este es L, dice. L japonés debe ser, porque a mí me entra, pero en un brazo nada más. Y está a 6.000 yenes, como $60. Por acá de otros equipos. Este es el de qué equipo? Es de Argentina. Y un abrazo a todos mis amigos de Argentina. ¿De qué año será este? Me lo dejan ahí en los comentarios. Pero el que me ha gustado es el de allá. Es de Nakata. Creo que jugaba en el Parma, ¿no? Ese me gusta. Está cerca de la caja, lo malo. Y miren esta camiseta escondidita del Bati. Los que están en los directos ahí en Twitch saben que soy muy fanático de Batistuta ahí en los mundialitos del sabor. Y este es la edición de Argentina versus Japón del 20 de noviembre del 2002, imagínense. Ahí con la supuesta firma del Bati, me imagino yo. Yo creo que es una impresión porque no estaría tan barato, ¿no? Está a $20. Yo creo que si fuese así, estaría muchísimo más caro. No lo sé, pero me gusta esta camiseta. Curiosidades que uno se encuentra. Ahora sí, vamos a otro lado. ¿Quieren que les enseñe una de las Figuarts, que son las figuras articulables más caras que he podido ver hasta ahora? Sí. Bueno, gracias, Mujer sin rostro. Bueno, entra en mi top 10 de las más caras que he visto. Y es esta figura de Goku Super Saiyajin fase 3. Está a $130, un poco más. La verdad que las Figuarts no son figuras baratas, pero fluctúa entre los $50, $80, ¿no? $130 sí ya se pasó un poco. Por ejemplo, aquí tenemos a Sakura de los juegos de lucha, sobre todo en PlayStation 1, la recuerdo muy bien. Está a $25 nada más. Y atrás Goku Super Saiyajin, $80. Estas figuras para hacer stop motion vienen pero excelente. La otra vez hice un especial de ediciones limitadas de Switch, como había
había mencionado antes. Y acá he encontrado esta edición de Pokémon, ¿no? De la Switch Lite una vez más. Yo creo que es una de las más baratas, ¿ah? Unos $17 con el impuesto. Ni tan mal. Y aquí en la parte de arriba puede ser la presentación más cara de Wii U que normalmente veo en las tiendas. No se hagan ilusiones, es una Wii U blanca normal, solamente que en la caja está pues con el arte de Splatoon, ¿no? En el lanzamiento. Su precio es de $130 casi, ¿no? Falta el impuesto acá. Y no baja de precio, o sea, tiene el mismo precio de hace 3 años que lo puedo ver en tiendas. ¿Alguno tiene esta caja, esta presentación? ¿Salió para Occidente? Me lo dejan en los comentarios. Y por aquí escondidito, miren qué edición es de Death Stranding. Está casi $400, hermanos. Ya se va a venir un video de ediciones especiales de PlayStation 4, así que tranquilidad. Ya estamos en la actualidad, pero todavía falta 15 minutos para que abran, hermanos. Un poquito apresurado he venido yo, así que vamos al 7. Bueno, creo que me llevaré un onigiri que nunca falla. Además parece mentira, pero hace muchísimo tiempo no como uno. Normalmente estoy con comida de casa, no como nada en el combini, así que es buena oportunidad. Ya falta solo un minuto, hay gente esperando, miren. Primera vez que llego tan temprano a un Hard Off, más o menos a la hora de entrada, pero ni tan temprano, son las 10:30 de la mañana. Tienen que trabajar más, muchachos, ¿qué pasa? Vamos a ver su puntualidad, supuestamente abren 10:30. Y bueno, los japoneses no abren ni antes ni después, tiene que ser 10:30 exacto. Ah, no, me han estafado. Se han adelantado un minuto, señores. Vamos a ver qué hay por acá, vamos a ver. Miren eso, cada vez cuesta más. No sé si recordarán mis videos pasados de la búsqueda de lo retro. También he enseñado esta Nintendo 64 versión Pikachu, que estaba $100 y en caja. Ahora está $150 y sin caja. Se han vuelto un poquito hirientes. Acá el Datach, ahí tengo un video, búsquenlo por ahí. Si me acuerdo dejo la etiqueta. El Duo R de la PC Engine, una PC Engine suelta así nada más, lo más simple posible, $80, qué caro que está, ¿eh? Estas primeras portátiles ochenteras de Bandai, de Epoch. Pues no hay gran cosa. Aquí el Mother, excelente juego, pero le ha dado el sol que parece una bandera esto. No, pues hermano, cuídame esa joya. Bueno, hermanitos, no habíamos visto la vitrina de acá. Miren esto, de Dumbo, el Viewmaster. ¿Recuerdan eso que eran como unas cámaras para niños que cada vez que apretabas el botón era como una mini película? ¡Qué nostalgia! Me acuerdo que lo vendían mucho en el mercadillo. Es decir, sí era más o menos accesible para casi todos los públicos. Ahorita están que lo venden a $9 ese de Dumbo. Después Kaijus, y primera vez que veo unas cámaras en la vitrina principal, porque aquí está la entrada. Entonces, digamos que quieren que se luzca completamente. Está $100 una Yashica Flex. Bueno, creo que todas son Yashica Flex. Esta es una Nikon. Primera vez que veo cámaras acá. Y obviamente Kaijus de colección siempre van a ver ahí un poquillo. Pero después de eso, poca cosa más. No hay más en esta tienda. Y como último detalle, pues acá ponen el Super Mario World. Ahí para que lo toquetees un poquito, para que pruebes algunos juegos. Me imagino que si quieres llevarte algunos juegos de la zona Young, vienes, los traes, los pruebas, a ver si funcionan. Y si quieres te los llevas y si no, no. Eso me ha gustado, no todas las tiendas tienen, ¿eh? Así que me parece bastante curioso. Ahora sí, nos retiramos. Sigamos en la búsqueda de los retros, claro que sí, que todavía hay más. Y seguimos buscando por tiendas, paseando, recorriendo la mitad de Japón. Y en esta tienda me ha pasado algo que me encanta. Normalmente llego a una tienda y comienzo a rebuscar como si fuese una pequeña ratilla a todos los rincones de la tienda, y me encanta cuando te llegas a encontrar con sorpresas. Y miren la sorpresa que me acabo de encontrar acá. Estamos en la zona Young, para variar, es donde se encuentra a veces mucha suerte y a veces precios bastante elevados para cosas que no están muy probadas. Pero por aquí, donde normalmente ponen las Nintendo DS, podemos encontrar una DSi a $9, que es un precio bastante bueno, pero es un precio promedio. La edición FAT, o la primera edición de las DS, también $9. Acá ya le pusieron su arte, acá algún niñito le ha puesto la tortuga, esa de Muten Roshi también. Y es algo que se suele ver mucho, muchos ponen stickers siempre. Eso obviamente que baja el valor de la portátil. Y en esta caja, pero lo he escondido por acá, miren lo que encontré. Una DS, sí, una DS Lite de color negro, viene con, ahí está su lapicillo, no viene con el protector este del slot para poder colocar los cartuchos de la Game Boy Advance. Y cuando lo volteé, me di con la sorpresa. Primero comencé a rascar acá, no sale, entonces sí es la edición de perla diamante de la Nintendo DS. ¿Cuál es su precio? $5 o menos, hermanos, menos de $5. Obviamente tiene problemas, vamos, tampoco todo tiene que ser una maravilla. Si lo venden a este precio tiene problemas, pero aún así me sorprende que
llegó una edición especial de Pokémon que ya hemos visto infinidad de veces en mis videos, que normalmente están súper caras. Aquí en Japón acostumbran coleccionar mucho ediciones especiales de DS, 3DS. ¿Por qué? Porque no ocupa mucho espacio. En cambio, las consolas grandes como la PlayStation 4, como la Nintendo Switch, al ser las casas muy reducidas, de repente no hay tantos coleccionistas, pero de estas pequeñitas hay mucho. Así que me la voy a llevar, obviamente. Por dentro no está en el mejor de los estados, pero hay una sorpresa. Tiene un poco de batería. Si lo prendo, ahí está. Lo malo es de que he buscado en todas las cajas y no he podido encontrar ningún juego de DS cuando en otras tiendas están pero tirados. Así que bueno, ahora con un poquito más de esperanza me lo llevo a casa a probarlo con un juego que tenga ahí. Y aprovecho para decir que tengo un canal solo especializado en Pokémon. Seguro que veremos a esta belleza mucho por ahí. Por ahí les dejo el canal y abajo en la descripción siempre todos los links. Y ya estamos en casa, estimados. Acá me he tomado el tiempo de quitarle un poquito los stickers, esto del precio, de la especificación de lo que carece o de lo que le falta, si funciona o no. Y así es como se ve la Nintendo DS. Me falta limpiarla, pero antes de limpiarla bien, ya con detalle, es decir, engreír a la consola, de repente abrirla, meterle una sopleteada ahí, sobre todo en la basurilla que se quede en la pantalla. Antes de hacer todo eso, quiero ver si prende, hermanos. Que eso es lo que me tiene un poquito ansioso. Y por supuesto aquí está el mando que compré, también me gustó mucho. Así que antes de probar la Nintendo DS, vamos a ver el mando. Vamos a abrir el mando aquí. Uy, se atracó. ¡Tan! Aquí está el mando, a ver. Óigame, caballero, está bien, está bonito. Está como nuevo. Se ve que el loco no ha pasado por acá, no lo han toqueteado tanto. No lo ha tenido un jugador tan competitivo. Yo tenía de repente un poquito de miedo de que el botón I y el botón A estén un poquito más gastados. Pero miren, nada, todo bien. Y vamos a ver si venía con un manual este mando. Bueno, no es un manual, obviamente, no es una consola ni nada que se necesite mucha ciencia. Pero sí viene con su pequeño instructivo, ¿no? No creo que haya venido con algo más. Si alguien lo sabe, pues me lo deje en los comentarios. Sí, me faltó tal cosa. Y así me malogran la felicidad. Muchachos, y antes de probar la DS quería aclarar de que si bien menciono de que lo quiero probar en la Wii U es porque es un mando clásico que salió para esa consola, pero en realidad la entrada de este mando es USB, así que se puede utilizar en teoría en muchos otros lugares. No habría una limitación, así que viene bien, no nos encasilla solo en una consola. Ahora sí, vamos a ver. Ahora para probar la DS vamos a agarrar el jueguito de Biohazard Deadly Silence, que hace tiempo ya lo había comenzado a jugar y vamos a ver si lo lee. Previamente, obviamente ya lo he configurado, ya toda la consola, como vieron en la tienda prendió, así que ya he puesto la fecha, mi cumpleaños y todas esas cosas. Ahora sí, muchachos, ya está el juego dentro, como verán, aquí está. Lo abrimos, prendemos, sí. ¡Ay, Gemusin! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver qué pasa. Prendió todo bien, claro, como lo vimos en la tienda. Y sí, aquí está, claro que lo lee. A ver. Qué clásica entrada, hermanos. Perfecto, me emociona mucho. Ahora sí, con ganas. A ver, lo guardé aquí, sí, en el cuarto. Muy bien, sí está entonces. Sí está todo ok. Esto me pone muy feliz, la verdad que sí. Y la pantalla tampoco es que esté tan mal, está bastante decente. Bueno, hermanitos, en verdad que termino el video más que feliz. Esta es una ganga solamente comparado cuando me encontré la Game Boy Light también a $5. No sé si recordarán, también en una búsqueda de lo retro. Hay veces que se puede tener mucha suerte y hay otras que en meses no encuentras nada. Si es la primera vez que ves mis videos, no te olvides de suscribirte si un caso te gusta. Siempre hacemos incursiones en tiendas de segunda mano japonesas o hablamos un poquito de la historia de los videojuegos y también perdemos dinero jugando las maquinitas. Yo soy Gemu, la que está con Gemusin Jr. de la Mujer Sin Rostro. No se olviden revisar abajo la descripción para enterarse de todo. También hay un grupo en Facebook donde la gente vende todo. No se venden ellos porque es ilegal, pero si quisieran también lo harían, así que por ahí se puede encontrar para LATAM cosas interesantes también. Nos vemos en el próximo video. Adiós.